hay que ponerle una sonda para nutrirle o se morirá de hambre. Esa frase, que muchos lo han escuchado, en personas con tumores del cuello, tumores de la cabeza, o con demencia, o con tumores cerebrales, o con secuelas de un derrame o por un accidente, sea de tránsito o algún otro accidente que haya generado un trauma en la cabeza, es una frase que queda calando en la cabeza de los familiares y que genera una gran angustia y una gran culpa donde no la debe haber. Y es una frase completamente errada, porque no es cierto. No se va a morir de hambre. Dejamos de comer para podernos morir en semanas. Dejamos de beber para podernos morir en días. Y eso es producto de una condición natural, una enfermedad cerebrovascular, un derrame, un tumor, una meningitis, una encefalitis, una parálisis cerebral, una demencia, un cáncer, o por una condición accidental o incidental, que hace que perdamos la cabeza, que hace que perdamos la conciencia, que perdamos la capacidad de masticar, la capacidad de tragar, pero paralelamente a eso, el centro del hambre y el centro de la sed están en el órgano enfermo, que es el cerebro. Y esa condición accidental, incidental o natural hace que perdamos la capacidad de ingerir y hagamos un proceso normal y natural que nos va a conducir al morir. Diferente es la persona que tiene conciencia y que tiene una dificultad para poder tragar y manifiesta hambre y desea comer. A ese no se le negaría la sonda. Inicialmente por la nariz, una sonda nasogástrica, posteriormente una gastrostomía en el abdomen, porque esa persona está pidiendo comida, no puede comer, se ahoga con la comida o no le pasa la comida o le duele comer por algo que tenga a nivel estructural o a nivel funcional, a nivel del cuello o a nivel del cerebro y desea comer. Pero el otro que no tiene conciencia, renuncia a la conciencia, renuncia al alimento, renuncia a la bebida para poder morir. Y cuando le colocamos a un paciente una sonda de estas, las sondas de gastrostomía son el origen de todos los males. ¿Por qué? Porque si está caminando en una demencia y está buscando inicialmente a morirse en semanas porque dejó de comer y posteriormente a morirse en días porque dejó de beber, eso logra que la demencia, el cáncer, el daño neurológico por cualquier origen pueda terminar en el tiempo justo y suficiente para ese que lo está viviendo, para ese que lo está padeciendo. Pero cuando yo le pongo una sonda de nutrición, que no es comida, que no es bebida, es nutrición o hidratación porque la comida y la bebida entran por la boca, cuando vulnero y violento el proceso normal y natural, automáticamente le agrego una cantidad de energía que les va a comprar más tiempo de enfermedad, más tiempo de demencia, hasta que normalmente terminan completamente doblados por cualquiera de las condiciones, más tiempo de complicaciones, el riesgo de úlceras por postración, el adelgazamiento que no se va a parar, la desnutrición que no se va a parar, la pérdida del movimiento que no va a parar y finalmente la pérdida de la vida que lo seguirá buscando. Y como quitamos esa vía normal y natural que es la pérdida de la comida y la pérdida de la vida, intentan hacer situaciones adicionales como son complicaciones de carácter infeccioso. Y cuento esta historia porque recientemente vi una señora que llevaba 20 años de demencia y que hace 5 años un profesional de la salud, ignorante en el tema, y desde su ignorancia un comportamiento sumamente irresponsable, las cuestionó, las culpabilizó. Y las 3 hijas de esta mujer decidieron colocarle una sonda de alimentación. Y lo que vieron con esa sonda es que no se mejoró, no se nutrió, no aumentó de peso, no engordó, pero sí se puso más rígida, más demente, más desconectada, más desentendida, más ausente. Perdió absolutamente todo lo que el cerebro tiene y que nos permite hacer y nos da en la vida. Para verla en una cama completamente rígida, sumamente inquieta, sumamente dolorida, porque no se ha podido morir, porque la obligaron a no morirse, desnaturalizando y anormalizando un proceso. Seamos prudentes a la hora de pensar este tipo de alternativas. Seamos sensatos, pero siempre, siempre pensemos en el mayor interés, que es esa persona que está en esa cama o que está en esa silla, e intentemos imaginarnos si desearía que se le alargara el proceso de enfermedad o estaría de acuerdo con permitir que la vida siga y lo conduzca al morir, que es algo normal y natural.